Buenas noches, hoy vamos a hacer otra entrevista con otra persona para conocer qué es lo que tenemos ante nosotros y qué es lo que vamos a conocer dentro de la política en breve. Pero, antes de nada, lo que siempre digo, cabecera. Bueno, queridos compañeros, amigos y que estáis allí al otro lado del aparato ESI, hoy vamos a conocer a Patricia Núñez Menéndez, que es la coordinadora del Grupo Local de Trabajo de Ciudadanos Oviedo. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación. Yo quería comentarle, ¿podemos tutear? Por supuesto. Es que me salen los ustedes muy raros. Es mejor así, Pero, de tú a tú. De tú a tú. Eso es. Ya que somos ciudadanos todos. Por supuesto. Yo lo primero que me gusta es siempre saber quién es Patricia Núñez Menéndez. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Qué vivió? ¿Qué recuerdos tienes? Pues yo te cuento un poco. Para empezar, soy una persona muy sencilla. Soy una persona de Oviedo. Nací en un año indeterminado del siglo XX, no te voy a decir. No, por favor. Soy un caballero. Estoy casada, tengo 2 hijos. Ajá. Y trabajo actualmente en la red de bibliotecas de Oviedo. Bien. Pero bueno, mi trayectoria, es un poco... Hasta llegar ahí hubo unas cuantas cosas. Sí que nací en Oviedo, en el barrio de La Argañosa, así que me anduve yo por ahí. Me tocó estudiar en el Colegio Nazaret. Luego mi promoción fue muy curioso porque estrenamos el Instituto del Naranco, de aquella. Y luego de ahí pasé a estudiar y soy historiadora del arte, que es mi pasión. Mi pasión junto con la literatura. Son las 2 cosas por las que yo más y mejor me muevo. Es mi pasión oculta. A mí me hubiera gustado haber hecho historia. Pues yo disfruté muchísimo estudiando. Y sigo disfrutando de ella porque conseguí trabajar y unir las 2 cosas. Porque, después de dedicarme a mi familia, viví 3 años en Langreo, que es un sitio que me gusta mucho, en el que me fallo yo muy bien. Conocí muy buena gente. Y luego muy buena gente en la cuenca, sí. Y sigo yendo a visitarlos. Y luego, pues nada, me instalé aquí a vivir en Oviedo y tuve la suerte y la oportunidad de trabajar para las bibliotecas de los ayuntamientos de Oviedo y de Gijón, pero haciendo talleres de creación literaria y clubes de lectura. Qué guapo. Sí, la verdad es que fueron varios años y fue una época preciosa, en la que conocí gente estupenda. Pude madurar todo lo que había aprendido, aprendí con ellos, porque lo importante de este trabajo es que tú aprendes también. Ellos dicen, ¿cuánto estamos aprendiendo? No, la que aprende soy yo, de toda la gente que va, porque es gente muy variada. Es que esa idea es una idea que deberían tener también todos los profesores y maestros. Eso es. Que muchas veces se aprende del alumno porque hay ideas nuevas y reformadoras. Es que es eso. Que te dan es eso, sí. esa sensación de frescura. Eso es, hay que ser permeable. Sí. Y entonces conseguí aunar la escritura, porque yo también escribo, aunar la escritura y la historia del arte en los talleres. Y así fui andando en la vida hasta que conseguí hace, menos de un año, empecé en agosto, como bibliotecaria en la red de bibliotecas de Oviedo. Un sitio estupendo también para hablar con las personas. Mucha gente dice, bibliotecaria, ¿A que sí? Es un aburrimiento. ¿A que sí? Sí. Pero yo creo que no. Estamos intentando cambiar la imagen de las bibliotecas. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que no se conoce. Yo voy a decirte una cosa. Estuve, no voy a decir el lugar, pero sí voy a decir que estuve con un hombre, mis nietos, mi hija, mi mujer, que estaba digamos como tú, en una población asturiana con mucha relación con el medievo, y yo recuerdo con pasión cómo me enseñó todos los legajos que había allí de 1600, 1500, y yo acuérdome que mis nietos que
eran pequeñinos, estaban cogiendo libros y yo tenía miedo de, no, tranquilo. Yo decía, por favor, coger libros de 1800 en adelante, Sí. por favor. Mejor. Es que era increíble y a mí me apasiona mucho la lectura, de hecho yo también escribo, pero la idea, digamos, esa idea del bibliotecario aburrido, Ajá. yo no la tengo, porque creo que es el guardián, como la guardiana de la biblioteca de Alejandría. Es que es eso, sí. Sí, y aparte de eso somos muchas más cosas también. Yo creo que tenemos que abrirnos, tenemos la suerte de tener bibliotecas en casi todos los barrios, en la zona rural es muy interesante también. Sí. Y muy interesante, porque allí la gente, claro, tú estás allí y yo un día estoy en una biblioteca y hablo de Descartes y Cristina de Suecia, y me voy a otra y hablo de la presa del corazón con una señora del pueblo. Claro. Y eso es estupendo, porque estás recogiendo todo lo que la gente piensa. Vamos, que a ti la comunicación es una de las cosas que te gusta. Haz que me gusta, sí. Me gusta hablar con la gente. Yo te brindo el micrófono porque es precisamente lo que hacemos aquí. Me gusta hablar con la gente. Es acercarnos a la persona, sí. Conocer a la persona Eso y es. saber qué podemos ofrecerle Eso es lo más importante. para que disfrute. Es eso. Y cuéntame, ¿cómo se llega desde tu profesión a la política? ¿Qué es lo que hace que digas tú, bueno, pues eso es, sí. voy a implicarme? Pues por lo que tú dices, porque como me gusta hablar con las personas, me gusta moverme. Cuando estaba en los talleres siempre hacíamos actividades, implicaba muchísimo a las personas que estaban allí, tanto en Oviedo como en Gijón. Y entonces tengo una muy buena amiga que me dijo, tú estás un poco desaprovechada, me dijo. Y decía, vamos a tal, y me dio la idea, y me dio el empujón, las cosas como son. De vez en cuando tienes un amigo que te dice, sí, y te empuja y tienes sí. que escucharlo. Y tienes que escucharlo. Y entonces, pues nada, pues me metí, la verdad es que fui y les dije, además a puerta fría, yo les dije, bueno, a mí me gustaría colaborar. Y resulta que en este sitio hay gente estupenda que te abre las puertas y te dice, encantados de que colabores. Claro. Sí. Digamos que esa sensación de poder ayudar a otros es la que te lleva precisamente a implicarte. Sí, eso es. Y de cambiar también ciertas cosas que veo que podrían mejorar, de preocuparme por lo que está pasando. Yo les trasladé esas preocupaciones, esas inquietudes. Sí, entiendo que yo soy una mujer muy inquieta también. A veces soy un poco tormenta de ideas yo sola. Eso es bueno. Es bueno, pero bueno, yo les dije todo esto y ellos tuvieron la visión de decir, pues a ti te vamos a poner aquí de coordinadora del grupo de cultura para que coordines aquí. Y la verdad es que también tengo suerte porque llega gente muy diversa, con muchas vivencias, y vamos intercambiándolas, generando sinergias, generando ideas. Cada reunión es una pasada. La verdad es que sí. Precisamente lo que tú dices, la sinergia que se ejecuta al compartir ideas, sí. es precisamente lo que se necesita en este momento. Eso es. Yo iba a decir oscuro, no sé. No, o gris. No tiene es un poco turbio en el sentido de que tiene que llegar a aplacarse un poco y que veamos un color la claridad. Si yo pusiera color. Bueno. Pero la verdad que funciona muy bien, quería decirte. Y también, si me permites, quería decirte que en este grupo, por ejemplo, de cultura y en Ciudadanos en general, no es solo el partido político que se dedica, estamos saliendo hacia la calle y haciendo actividades. Entonces tenemos una actividad muy curiosa, bueno, no es curiosa, es simpática, a mí me gusta con el nombre que le pusimos, que es Cultura y Vermú. Cultura y Vermú. Bueno. ¿Qué hacemos en Cultura y Vermú? Pues una vez cada 2 meses o así, hacemos una actividad cultural abierta a todo el mundo, no solo a los afiliados, sino abierta a todo el mundo, para pues conocer mejor la cultura de Oviedo y explicárnosla mejor y vivirla mejor. ¿Y después el Vermú? Y después el Vermú. Lo primero que hicimos fue una visita guiada al Museo de Bellas Artes. Ajá. Viendo un poco la planta cero de la ampliación y todo esto, y luego nos fuimos a tomar el vermú, lógicamente, porque una cosa con la otra. Oye, me viene una idea a la cabeza. ¿Estáis haciendo que los asturianos vayan conociendo un poco más su Asturias? Es que es vital poder conocerla, es que tenemos un patrimonio tan rico y una historia tan rica también que hay que conocerla. Oviedo mismo, no conocemos muchas cosas de las que tenemos. Ya solo fijándonos en los edificios. Bueno,
Yo, Casi no hace falta. Tienes muy cerca de donde estamos. la muralla. Hay una muralla que está, Estupenda, sí, está hecha con un mucha desastre. historia, sí. hay Y que habría que trabajar por ella. Estamos en ello también. Sí, Yo- si esta muralla estuviera en Es que es Inglaterra, eso. en Alemania, Claro, claro, es que es está eso. llena de escallos, hecha una yaceria, con perdón de la palabra. Es que es eso. Y luego la gente, que yo me incluyo también, porque pasamos por los mismos sitios todos los días y no nos damos cuenta de lo que tenemos. No, Y hay que sacarlo a la luz y hay que decirles, tenemos esto, somos esto, desde hace mucho tiempo. es que estamos hablando a nivel histórico, y ya no hablo de Fromistano y el amigo No, que van a fundar Oviedo, claro. sino de lo que tenemos. Estamos hablando del 800. Es que es eso. Y quizá de mucho antes también, y hay muchas cosas. Vas a Estados Unidos, por ejemplo, que siempre lo pongo como ejemplo. Es que es verdad. Y tienen, de la época victoriana, pero Sí. bueno, de la época victoriana Imagínate. nosotros tirámoslo a la basura porque es de 1800. Claro, es que es eso. Y hay tantas cosas. Yo, mira, me hace mucha gracia una cosa, porque yo también procuro a los chavales, Ujú. dentro de las bibliotecas, fomentarles este gusto por la cultura. Yo me reduzco a Oviedo, porque Sí. tampoco puedes ir con ellos muy lejos. Entonces, les fui planteando en cada taller algunos edificios de Oviedo que ellos no se habían parado a mirar. Y siempre les hace mucha gracia la Casa del Coño. Ah, Casa del Coño, porque claro, la gente no sabe que se llama así, sí. y se quedan así y tal, y yo les explico la historia y pues les hace gracia. Siempre empiezo por alguna anécdota. Fíjate que a nosotros nos están viendo desde muchos puntos yo digo, de la geografía, no solo asturiana, sino española, y creo que incluso un poco más allá del Atlántico, y no me ando con bromas. Pero ¿podrías explicarlos para la gente que nos está Sí. viendo qué es y por qué llaman la Casa del Coño? Sí. La Casa del Coño es, bueno, es un edificio de pisos que tenemos Sí. en la calle Toreno de Oviedo, que justo antes de que se construyera había un cine, el Cine Toreno. Bueno, pues ese cine, por cuestiones de la guerra, por todas estas cosas, se derrumbó y se hizo una casa, pero se hizo una casa haciendo esquina y muy alta. Para ese momento era muy alta, y al final retranqueaba los pisos, uno se mete para otro, y entonces la gente que pasaba, que no estaba acostumbrada, como hacemos aquí en Oviedo, coño, ¿qué casa, coño? Pues Y quedó la casa, coño, del coño, qué casa. coño. Oye, es interesantísimo poder Es que sí, sí. llevar la historia Eso es. a nivel popular y Eso. tener esos datos. Ujú. ¿Qué te digo yo? ¿Cuál sería? Y yo creo que sé la pregunta, pero a lo mejor la gente que nos está viendo no. Pero ¿cuál sería tu preferencia a la hora de querer mejorar, si tuvieras en tus manos ya en firme el poder ir haciendo cosas? Mira, como historiadora y ciñéndome a lo que me atañe mi terreno, justo lo que estábamos hablando, hacer que todos conozcamos primero y valoremos después nuestro patrimonio y nuestra historia. Con ello que conseguimos, pues que, y hablo de Oviedo, aunque me Sí, restrinja, puedo hablar de Asturias también, Sí, por supuesto. pero que cuidemos más nuestras ciudades, que nos sintamos más a gusto, que colaboremos también, porque es importante. Perdona que te corte, rectifícame, que creo que es este año cuando Sí. celebramos el no sé cuánto tiempo, no sé cuántos siglos de la Reconquista. Ajá, y todo esto. sí. Sería interesante hacer algo que Claro. tuviera repercusión con Es que es relación eso. a la historia Claro. de Asturias, de Cangas de Onís, de Oviedo, Es de eso, Gijón. es eso. ¿Eh? Pero bueno, ahí hay que trabajar también, porque luego, claro, las instituciones o las personas pues van uno por cada lado. A mí lo que me gustaría también es que se dialogara y que se llevara a efecto, ya que, pues eso, en la historia de la Reconquista, todo eso, y luego, por ejemplo, la catedral, todas las cosas que tenemos, que trabajáramos todos en conjunto, todas las instituciones, para relanzar un poco todo esto que tenemos, que es muy importante. Es curioso, ahora que mencionas lo que tenemos en la catedral. Muchas veces, por no esperar cola o no sé qué, ni nos quedamos a mirar, ¿no? Es que es eso. Y deberíamos tener en cuenta que eso que estamos viendo, sea uno laico o religioso, Sí, no tiene es importancia. historia. Es historia, Es historia. es historia, claro. Y por otro lado, también muchas veces las instituciones políticas
tienen que invertir dinero en ello. Sí. Y les cuesta un poco. Les cuesta un poco y también hay que invertir un poco de tiempo en pensar, que a lo mejor se encuentran soluciones sin gastar demasiado. Sí. Y eso también Hay formas. Hay ¿eh? formas. Yo sé que hay formas y además sé que hay mucho voluntariado por ello. Pero también a la hora de reconstruir, a la hora de hacer, yo siempre me voy a un desastre que, bueno, todavía el otro día me contaban, bueno, no fue tan desastre y tal, que es la capilla de Abamia, con unos frescos creo, del siglo VIII, que estaban teniendo goteras y echaron hormigón y, con perdón de la expresión, escojonaron los Claro, frescos. claro, seguro. Entonces, claro, me decían, bueno, es que no había otra forma. Hombre, ¿no? a verlas tiene que haberlas. Sí, no había otra forma más barata. Esto es. Pero el problema es que eso pasa, por ejemplo, en Italia o pasa en algún lado y seguro que van a encontrar otra manera. Hay que encontrarla, hay que molestarse en encontrarla. El fresco es un tipo de pintura delicada, pero la ciencia está avanzando mucho en todos los terrenos, tiene que haber una solución para ello. Es que ha de haberla. Ha de haberla y tiene que haber ganas para hacerlo, porque mira, tú me dices Abamia y yo te digo la capilla de Luca, la que era de la Cadellada. Sí. Que también tiene pinturas de Paulino Vicente. Bien. Y que la tenemos ahí de aquella manera. Pues, que está entrando agua, que está entrando... O sea, que teniéndote a ti ahí, tendríamos que... sería una buena manera de invertir tiempo y un poco de dinero, posiblemente menos de lo que se cree. Yo creo que sí. Y diálogo, mucho diálogo para llegar a una solución. A un consenso. Es que es eso. Yo creo, hombre, tampoco voy a llegar yo aquí porque soy nueva, pero tampoco puede ser muy difícil. Yo creo si nos ponemos que el voluntariado puede ser una parte, los alumnos de historia otra parte. Después de ahí hay arqueólogos comprometidos, conozco varios, ya te daré nombres. Bien. Y poco a poco se pueden ir haciendo cosas que eso sería muy interesante. Muy interesante, claro. Y fíjate, si lo queremos vender a nivel, vamos a decir, ya crematístico, podríamos decir que eso puede generar mayores visitas. Claro. Puede haber mayor turismo y por lo tanto... Claro, revierte, es que eso vuelve a nosotros en ese beneficio, es que es así. Sí, perder lo que tenemos es una tontería. Es una tontería. Por eso yo siempre primero hay que conocer para poner en valor y después trabajar sobre ello. Yo estoy contigo, apúntame de voluntario. Genial, apuntado. Yo te pediría que me dijeras, bueno... yo a mis compañeros de otros grupos políticos les pediría... ¿Qué les pedirías? Bueno, yo les pediría... ¿sabes qué pasa? Que yo veo que ahora... Claro, a lo mejor es que yo soy muy nueva y me gusta a mí hablar de otra manera. Veo que siempre hay frases hechas y hablan siempre de la misma manera. A mí me gustaría que se abrieran un poco, se desencorsetaran un poquitín. Y se pusieran a la altura de... Se pusieran a un nivel normal de decir, vamos a hablar y vamos a ver si podemos hacer algo juntos... que para eso estamos. Y hablar en la lengua vernácula. Esto es. y no complicarse así mucho la vida, que yo creo que siempre se puede llegar a un acuerdo. Hombre, supongo que en unas cosas sí y en otras no, pero les pediría, sí, y un poco más de ganas. A veces esa forma de hablar nos sirve un poco para confundir y ocultar otras cosas. Sí, es que además vas viendo que son frases hechas ya... las utilizan en ciertos momentos y de cierta manera y uno también se cansa de oír eso. No, estamos en el siglo XXI y esas frases hechas que fueron hechas entre el XIX y el XX yo creo que debemos ir enterrando y sacando cosas nuevas. Es que es eso, un poco de aire fresco. Sí, igual que nos gusta estudiar la historia, nos gusta hacer historia. Eso es. Hagamos historia todos juntos. Yo, con relación a esto, te diría... de todo lo que conoces de Asturias y siendo como eres dentro de la historia del arte, ¿qué es el monumento, el elemento histórico asturiano que lleves en el corazón, que más, digamos, el que más te encanta, te gusta, el que volverías a mirar una y otra vez? Todos. Es que soy una apasionada, pero
Bueno, pues si Bueno, me pones esto así, yo como decir, ¿a quién quieres más? ¿A mamá? papá Pues o sí. mamá? Pero mira, quizás Santa María del Naranco. Y también, ¿sabes por qué? Es que me casé allí también. Ah, te casaste en Santa María del Naranco, tuviste esa Tuve suerte. la grandísima suerte. Pero aún con eso, es un edificio que a mí me atrae muchísimo. Y siempre me atrajo mucho. La forma, el uso que se le podía dar. No hay otro en el mundo como él. No hay una tipología que se haya repetido así. Entonces, ¿Estamos hablando de qué siglo es Santa María del Naranco? creo que es del... Bueno, a ver si voy a meter yo la pata ahora. Del siglo VIII. Pero no me hagas caso porque a lo mejor seguro que estoy metiendo yo la pata. Yo para las fechas... Mira, así como soy historiadora del arte, para las fechas soy un desastre. Bueno, pero más o menos estamos ahí. Por ahí. En el siglo VIII estamos hablando del 900, ¿no? Por ahí. Estamos hablando del 900, estamos hablando de 1000 y pico años. Es que es eso, que está ahí. ¿Eh? Que está ahí. Y bueno, y yo no me gustaría que dentro de otros 15.000 estuviera eso como, es que es como eso. está quedando las pirámides de Keops, Kefren y Viquerinos y Giza y todo, eso. No, hay que fomentar que eso es nuestro. Eso es. Pero cuando digo nuestro, no de los asturianos, de la humanidad. De la humanidad. Es que es patrimonio de la humanidad, es de todo el mundo. Y es algo que nosotros no valoramos, yo creo. No valoramos en la medida en que lo es. Tampoco tenemos la educación que nos dieron para valorarla. Entonces, eso y todo lo que tenemos. Es que, claro, tú vas por Oviedo y descubres muchas cosas. No ya tan antiguas, más, pero, todo es una maravilla. Es curioso. Yo, en otro trabajo que tuve, estuve por toda Asturias. Recorrí toda Asturias, recorrí todos los museos, recorrí todos los monumentos. Y te puedo asegurar que no hay un rincón de Asturias que no merezca la pena pararse y respirar la historia que exhala ese lugar. Yo te pediría una cosa más. Yo diría, bueno, ofrece a tus conciudadanos, ¿qué les dirías a ellos en pro de poner en marcha ya cosas? ¿Qué se podría hacer? Para digamos que ya la Patricia la Patricia, ole, la Patricia. No, Patricia Núñez Menéndez está ya en una situación que podemos decir coordinadora del Grupo Local de Trabajo Oviedo. Vamos a hacer algo más político. ¿Qué diríamos? Y para eso ya te ofrezco la cámara. ¿Y qué les dirías a los ovetenses? Bueno, yo les diría que primero se acercaran a nosotros, porque somos un partido abierto al que nos gusta trabajar y escuchar a la gente. Sí, hay... Siempre. Igual hay un poco de miedo a... Sí, claro, yo creo que sí, que hay miedo. Hasta ahora los partidos pues están cada uno en su sitio. Yo misma cuando me acerqué a Ciudadanos también. Pero, claro, uno no sabe que cuando abres la puerta pues está allí quien sea. Cualquiera de ellos, no voy a decir nombres porque son todos estupendos, y te reciben con una sonrisa. Tenemos una idea de los políticos como la tenemos, lógicamente, por todo lo que pasó y está pasando, pero yo invito a todos los ovetenses a acercarse, sobre todo con estas cosas que estamos haciendo, estas actividades abiertas, porque no solo el grupo de cultura trabaja, también está el grupo de urbanismo, hay charlas de comercio, sobre educación, hay de todo. Pues que se acerquen. Y que se acerquen, que no tengan miedo a picar la puerta. Oye, vengo a la charla de tal. Dentro de poco nosotros vamos a hacer una charla sobre cine y política. Ah, mira. Y está muy interesante. No, y tanto. Claro, es a finales, creo que es el 27. Entonces, bueno, vamos a publicitarlo y sin ningún problema que la gente pique. Apúntame. Estoy aquí, ¿puedo pasar? Pues pase usted. Y vamos a hablar y vamos a participar todos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, yo decirte, Patricia, que me están diciendo por el cacharro este que tengo en la oreja, están diciéndome, venga, 2 minutos, no sé qué. Que de eso que te apetece quitar el cacharro y seguir hablando contigo y tal, pero no puedo. Porque claro, el tiempo... aquí el tiempo vuela, sí. Y contigo voló más de lo que a mí... es que cada vez que hablamos de historia yo vuelo con vosotros, los que os gusta la historia, bueno, los que os gustan no, los entendidos en historia. Bueno, los que intentamos... Ya, lo que pasa es que yo disfruto de la historia, pero vosotros la entendéis. Yo no tuve la oportunidad de estudiar historia, no era factible en aquellos momentos porque
soy más viejito de lo que aparento. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y espero de verdad, espero que llegue a buen término ese proyecto y ese planteamiento. Soy muy optimista, espero que sí. Pues nada, adelante. Gracias. Siempre optimista. Eso es. Bueno, a vosotros que me estáis viendo, pues nada, seguiremos con la semana, ya veis cómo empezamos y poco a poco iremos desglosando muchas más cosas que tengo en el tintero. De momento, buenas noches, nos vamos y como siempre digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Hasta luego.